Muy bien, ¿en qué se trata de eso? Inclusión, esto me gusta, entra para aplicar el Tengo mi mata de ruda, tengo mi mata de ruda, lleva buena manzanilla, pero la que yo más quiero ver, mata de azar de la India, oye mi mata, güey. Mata de azar de la India, oye mi mata, güey. Mata de azar de la India.
Y bueno, nada, iniciamos con este tema que es un bullerengue sentado. Como dijo ahorita la autoridad de Marco. Y yo sé que a varias les interesa como el tema histórico con respecto al bullerengue. Y Fue tiene algo interesante que decir al respecto. Se pueden sentar para que no se cansen. Digo que tiene algo interesante que decir porque Fred nos manifiesta que en la búsqueda de ella de su identidad caribe, digamos, ella es del Caribe, pero bueno, ella les va a seguir contando ahora qué pasa. Entonces, es interesante porque ella cuenta algo chévere con respecto al bullerengue. Entonces, Fred. Bueno, contextualizarlo primero de qué es el bullerengue. Bueno, este aire que escuchamos es el bullerengue sentado. El bullerengue es una de las 16 variantes rítmicas de los bailes cantados del Caribe colombiano. Hay 16 variantes rítmicas de bailes cantados, dentro de los cuales está el bullerengue. También hay otros como el CRCC, o sea, hay muchos que ya se han perdido de esos 16, nada más quedan como 9 bailes cantados. Entre ellos está el CRCC, el son de negro, la tambora con todos sus aires, también la tuna, entre otros. Y los 3 aires del bullerengue, que serían ¿cuáles? Los 3 aires del bullerengue. Exacto. Primero, bullerengue sentado, chalupa y fandango de lenguas. Se dice específicamente fandango de lenguas porque existen otros fandangos, no solo en el Caribe colombiano, sino en todo el mundo. De hecho, a los bailes cantados también se les llama, además de cumbias, que se les llamaba anteriormente cumbias, también se le llama fandango. La palabra fandango viene del latín fatum, que significa destino. Ya les dije que, entonces, para diferenciarlo de los otros muchos fandangos que existen, al fandango del bullerengue le llamamos fandango de lengua. El bullerengue se extiende por toda Colombia. Es de las músicas para mí que se extienden más por todo el territorio nacional, llegando desde el Caribe colombiano, incluso en Munguía, Chocó, se hace bullerengue. En otros países como en Venezuela se hace bullerengue, en Panamá se hace el bullerengue de Arienita también, y todo viene pues de una misma raíz que viene siendo que la madre africana. Todos estos ritmos negros que se parecen mucho por el uso de ¿qué? De los tambores, que son herencia africana. Lo que estaba diciendo ahorita mi amigo es que yo decía que, claro, ¿por qué comencé yo a estudiar esto? Porque yo, en la búsqueda de esa identidad, de eso que llaman raíz de la negritud, yo vivía en el Caribe colombiano, pero allá, yo vivo en el Caribe colombiano, pero en Barranquilla existe todavía mucho racismo. También anteriormente, digo anteriormente con la esperanza de que ya eso se ha acabado, se veía estas músicas folclóricas como una cosa aparte, como una cosa que no, eso lo hacen los negritos, o eso lo hacen las personas de bajos recursos, nosotros otra clase de música, y ya esa connotación con el paso de los años ha ido cambiando significativamente, lo que a nosotros como cultores, como folcloristas, nos alegra mucho que todas estas músicas estén ocupando esos espacios en los que históricamente deberían estar. Entonces estamos reclamando todos esos espacios de las músicas negras, de la música del Pacífico, de esas músicas, incluso allá en la costa, la champeta, por ejemplo, que antes era una cosa que nadie bailaba, ahora todo el mundo la quiere bailar. Ahora es una moda entre las muchachas de la alta sociedad contratar un profesor de champeta que me enseñe a bailar champeta. Lo mismo está pasando con el bullerengue. Ahora el bullerengue está llenando los teatros, los grandes escenarios, y llegando
donde debería estar. Bueno, chévere también, y la idea es como tratar de abarcar todo lo que podamos con respecto al bullerengue, porque el bullerengue entonces hace parte de los bailes cantados y eso quiere decir que el bullerengue se toca, se baila y se canta. Entonces, todo lo que sucede en el bullerengue es un conjunto de cosas que hacen que todo engrane perfectamente. Ahí, el bullerengue está hecho perfectamente. Y lo que les decía ahorita a los chicos y las chicas del semillero también es que el concepto del bullerengue es de comunidad, de esto que está sucediendo ahora. Ustedes, nosotros los que estamos aquí, nosotras estamos haciendo comunidad, estamos generando un espacio seguro donde podemos ser libres, donde podemos expresarnos libremente. El bullerengue es totalmente inclusivo, todas podemos hacerlo, por eso te decía que hoy es el día en que vas a bailar bullerengue por primera vez, o no sé, pero y todos podemos hacerlo. Entonces, chévere estos espacios y el bullerengue busca eso, justamente. Entonces, cuando llegamos al bullerengue nos damos cuenta que nos atrapa porque tiene una magia, tiene algo que hace que tú te conectes con esto. Digo que vamos a abarcar varias cosas, desde el canto, desde el baile, desde la percusión, pues lo que podamos hacer y nosotros casi siempre comenzamos hablando desde el canto, ¿no? Desde el canto, aquí está Fede, está Mati, el Diome también es cantador, es cantante, es compositor también. Entonces, vamos a hablar un poquito con respecto a eso, de cómo ellos abordan el canto desde sus conocimientos, desde la academia, digamos, hasta la visita a los territorios, hasta este momento en el que están ahora, que Febe se considera también una cantadora, una cantante, digamos. Mati es un cantador, no es un cantante. Ya hay cosas que diferencian a un cantador y un cantante, entonces la idea es que podamos también saber un poco sobre eso, ¿no? Sé que varios y varios de los que están aquí están interesados en la danza y lo vamos a hacer, por supuesto, ahorita, pero también creo que es chévere con el canto saber qué sucede, porque inicialmente Febe, por ejemplo, inicia en la universidad y estudia canto lírico y estudia algunos movimientos con respecto al canto y entonces empieza a entender algunas cosas que suceden cuando visita los territorios. Entonces, también nos puede hablar de eso. Y ahorita Mati, que como lo dije ahorita también es un caso especial porque Mati nace con el don, hay personas que nacen como con ese don y con la gracia, como diríamos nosotros, con el asunto. Entonces, Mati no es una persona que estudia música, pero tiene un asunto y tiene el don y tiene la curiosidad y el conocimiento y la exploración y todo lo que le ha permitido ser la persona que hoy en día, ¿cierto? Entonces, bueno, desde la academia y desde la parte orgánica, digamos, lo que sucede. Así es. Si les interesa, me dicen y pasamos a otro tema. Bueno, rapidito. Bueno, primero contarles que la organología natural del bullerengue, entre los instrumentos que hacen parte de esta organología está el tambor alegre o tambor hembra, que es este que tenemos aquí, el tambor macho o llamador, que es este. Como brillo utilizamos, aquí tenemos las maracas, pero no es un instrumento que se pueda decir que es tradicionalmente parte del bullerengue, sino que este se hacía con una totuma. ¿Sí han visto la totuma? Era una totuma que se llena con semillas, todavía se utiliza, y hace las veces de brillo. También en los grupos de bullerengue tienden a ser numerosos, es decir, hay muchas voces, muchos coros, bailadores y una de las figuras centrales también, que es la cantadora. ¿Qué papel cumple la cantadora? En un grupo, anteriormente en los grupos normalmente había una cantadora o cantador. Y esto es... Bueno, anteriormente eran cantadoras, con el tiempo se sumaron los cantadores. Y cumple un papel en el bullerengue como líder, ¿no? No era solo una persona que cantaba, sino que cumplía ahí todo un papel como una mamá, una matrona, una sabedora que acompañaba a su vez a todo el grupo guiándolo en diferentes cosas de la vida. Las cantadoras son verdaderas enciclopedias. Hoy nos quedan pocas cantadoras de avanzada edad porque ya se han ido yendo, ¿no? Y enfermando también. Entonces estamos en un momento clave para el bullerengue porque estamos en un momento de
donde ya estas cantadoras han entregado sus conocimientos a otras personas de la forma tradicional, ¿no? Muchas veces sobrinas, nietas, personas que hacen parte de sus agrupaciones, pero también a otras personas que no necesariamente hacen parte de ese núcleo, sino también personas que llegan a querer aprender cómo se hace, y nosotros hemos sido de esos afortunados en este proceso que se está dando en estos últimos años. Tuvimos la oportunidad de conocer en su momento a grandísimas cantadoras y cantadores que ya no están con nosotros. Y vivimos ese momento en el que como foráneos o como personas, porque nosotros somos de la ciudad, somos de Barranquilla, pudimos llegar a esos territorios y con esas ganas de aprender, llegar no solo a, no de la forma extractivista que a veces se piensa, sino con esas ganas y ese respeto, primero que todo, por estas tradiciones, aportar desde lo de nosotros, desde nuestra cosmovisión, nuestro granito de arena para preservar estas músicas tradicionales. Yo llegué al canto, como les conté, buscando esa raíz de familia de músicos, pero del Pacífico colombiano. Pero yo nací en el Caribe. Entonces, en esa búsqueda encontré el bullerengue. Llegué a la universidad y creamos el primer semillero de bullerengue en la Universidad del Atlántico. Y de ahí en Barranquilla. El primer semillero bullerengue que hubo en Barranquilla, en su formato tradicional, ¿no? Como se conoce tradicionalmente, de cantadoras del Río, de la Universidad del Atlántico, donde nosotros iniciamos con ese proceso. Hace aproximadamente más de 15 años. Y bueno, fue un proceso muy bonito porque empezó a crear todo un auge de jóvenes haciendo bullerengue, porque también empezamos a llegar a los territorios, veíamos muchas personas de avanzada edad y los grupos, era súper bonito ver esos grupos grandísimos de cantadoras viejitas que ya hoy por hoy no los vemos mucho ya. Muy pocos grupos ya tienen, pero se ha dado entonces ese relevo generacional donde los grupos ahora son muchos grupos de jóvenes. Como les decía mi compañero, empecé cantando, bueno, yo cantaba en realidad, ya yo cantaba merengue, cantaba cumbia, cantaba, pero no con el conocimiento real, sino como se canta allá en la ciudad. Bueno, yo me sé un bullerengue de Petrona, yo me sé uno de Telvina, y en realidad no sabes cuáles son los territorios, no sabes cuáles son los aires, no sabes, no conoces a las cantadoras, entonces no tienes un acercamiento real con lo que es el bullerengue. Y me di cuenta que, aunque yo estudié canto formal, por así decirlo, canto lírico, en estas cantadoras existían ya todos esos saberes que yo había aprendido en una universidad, sino que ellas no les decían los nombres técnicos que la academia les pone, sino que lo hacían de forma natural. ¿Cómo estas cantadoras tan impresionantes podían hacer eso y llegar a eso? Muchas de ellas sin saber leer, sin saber escribir, sin haber grabado nunca su primera canción, no sabían o muchas de ellas no eran conscientes de todo ese conocimiento que guardan y todo eso que saben de forma tan natural. Entonces por eso cuando a mí me preguntan ¿cómo describirías tú el canto del bullerengue? El bullerengue es la forma más natural de cantar, sin pretensiones, y se canta como se habla. Es decir, ¿por qué ellas tenían esa voz así? Porque muchas personas se equivocan en decir que muchas cantadoras son desafinadas. No conozco ninguna cantadora que fuese desafinada. Todas eran afinadas y hacen musicalmente unas cosas que uno las analiza y se puede volver lo que muchas personas no saben cómo llegar a hacerlas.
sus labores. Bueno, eso es lo que yo tengo para decir, para no extenderme más. Eso es lo interesante de la cultura y de la oralidad, ¿no? Es como con la gastronomía también. Hacer un, bueno, no sé si ustedes conocen, bueno, sí, hacer un bollo. Sí, ¿saben qué es un bollo? Sí, porque bueno, sí. Bueno, hacer un bollo no es algo que te van a enseñar en una universidad, es algo que hace parte de la oralidad y de la ancestralidad y es un alimento delicioso y un alimento que resuelve muchas cosas. Y así pasa con las músicas también tradicionales. Entonces las maestras no saben leer, no saben escribir, saben hacer muchas cosas más importantes que eso. Saben cantar, saben laburar, saben arrancar una yuca, saben, mejor dicho, saben hacer cosas que son realmente importantes para la humanidad. ¿Cierto? Arrancar una yuca es verdaderamente importante. Entonces, es interesante cómo la cultura y cómo la realidad nos brinda tanto conocimiento. Y nosotros, bueno, vamos a la universidad y decimos, pero bueno, ¿cómo hace Nielsen para...? Y Nielsen nos dice, no, es que yo buscan los resonadores y buscan las vocales y buscan un poco de cosas que... Y dice, bueno, eso se lo enseñan a uno en un libro, pero pues, no es realmente necesario. Si volvemos a la raíz, como dice Franklin, si volvemos a la raíz nos damos cuenta que eso no es tanto de libros ni de cosas, sino es la cultura y la oralidad la que nos ha permitido llegar hasta donde estamos en estos momentos. Y más... dale. Hablando de esto, de hecho, los saberes académicos, todos los saberes académicos, todas las investigaciones, pues, lo saben, se basan en la observación de este tipo de fenómenos y en la sistematización de esos conocimientos. De hecho, las cantadoras, los maestros, son verdaderos académicos y tienen sus propios códigos para enseñar y para hablar de lo que saben. Las cantadoras normalmente no van a hablar de do, re, mi, fa, sol, y probablemente Nielsen nunca hable de una síncopa o de un contratiempo en el tambor. Tienen otros nombres, tienen otra forma de explicarlo, pero lo tienen muy sistematizado y el concepto lo tienen pues, tan claro o más como los profesores de las universidades. Mucho más. Es que nos toca ir a estudiar allá. Nos toca ir a estudiar al territorio. Bueno. Y Mati, también desde su experiencia, va a compartir su experiencia porque es chévere, es curioso que Mati nace con ese don. Yo creo que lo que nació en mí fue una afinidad hacia los sonidos, al punto de que uno encuentra música en todas partes, en el ruido de un carro, en el silencio, también hay música en todos lados. Uno vive escuchando música si se enamora de los sonidos así. Y bueno, desde niño nací en un barrio donde las expresiones culturales son así, se ven así como el arroz, full común, lo de la tradicionalidad, San Salvador, que empiezan los carnavales y cuestión, baile cumbia por muchos años. Pero luego conocí el bullerengue y empezó el proceso hambriento de descubrir y conocer todo, pero sin saber para dónde coger, porque era solamente que lo había escuchado. Estaba en un evento y escuché a Petrona Martínez y eso me voló la cabeza y regresé a mi casa como con hambre de conocer todo eso que había escuchado. Y conocí que no solamente existía Petrona, que existían muchas otras cantadoras y que lo que ellas hacían se parecía mucho a lo que a mí, o sea, me gustaba mucho y nunca lo había visto antes. Y era algo que estaba buscando en mi vida sin necesariamente saberlo. ¿Por qué? Porque siempre estaba rodeado de tambores, pero junto con una flauta, o con una gaita, o con un clarinete, o con un acordeón, que es lo que normalmente se ejecuta en la cumbia, ¿cierto? O en las gaitas o algo así. Sin embargo, voces y tambores, y un cantante que no estuviera acompañado por ningún otro instrumento melódico, nunca lo había escuchado y eso me gustó mucho. Y empecé a consumir todo el material que me encontrara de eso. Y conocí a estos chicos. Cuando los conocí, hubo una historia bien bizarra ahí, en la que pues me invitaron a un festival de bullerengue a bailar y yo pues armé un berrinche en medio del festival porque yo quería cantar.
que de pronto no había leído entre líneas antes, habiéndome devorado todo lo que decía la internet. Y ahí quiero hacer algo, una salvedad que me parece muy importante. Es importante y nada en esta vida, desde la experiencia de una persona que se consumió todo el internet y que luego fue a aprender de donde brota el conocimiento, no hay nada que reemplace la visita al territorio y el conocimiento de primera mano del territorio. Nada reemplaza eso. ¿Por qué? Porque había muchas cosas y conceptos que no están explicados en los videos, que no los entendemos completamente y que simplemente con ver un video pensamos que ya hemos hecho una investigación, pero hemos tocado simplemente la superficie de todo lo que tenemos que saber. Y eso me lo enseñó a mí el bullerengue. Otra cosa importante para mí, o que me atrapó del bullerengue, es que uno va a un concierto de un artista masivo y entonces hay una tarima con un montón de vallas y un montón de policías que no te dejan estar cerca de la persona a la que fuiste a ver y a la persona, o sea, al motivo de admiración por el que estás ahí en ese momento. Sin embargo, uno llega al territorio y uno conoce cantadoras y